Buenas noches, Daniel y Alejandro, o días dependiendo de a qué hora estén viendo esto. En esta pequeña presentación lo que voy a hacer es mostrar el proceso que se llevó a cabo para hacer un atlas lingüístico que hicimos como tal en el módulo 2 con Daniel. Entonces responderé a las preguntas base que Daniel nos dio para hacer esta presentación. Entonces el tema que elegí fueron los sacramentos. ¿Por qué ese tema y cómo ese tema puede permitir realizar una encuesta adecuada y eventualmente crear mapas adecuados? Bueno, entonces como que el tema se eligió muy de la mano con la población a la que yo iba a encuestar. Entonces creo que de una vez menciono cuál es la población seleccionada. La población seleccionada fueron personas de entre los 40 y los 60 años que en un principio creí que todas las personas que iban a encuestar iban a estar en Boyacá, sin embargo pues luego eso cambió, pero como que en un principio esa era la idea, encuestar a personas de Boyacá que tuvieran entre los 40 y los 60 años. ¿Por qué este tema? Porque en los sacramentos pasa algo interesante y es que en todos hacen cosas distintas, rituales distintos, y en todos esos rituales hay elementos distintivos que conforman como tal la ceremonia. Entonces como que todo esto hacía que de manera léxica los hablantes pudieran brindar cómo le dicen a cada parte del ritual, cómo le dicen a cada cosa. Sentía que de ahí podía tener como un punto de vista amplio para un grupo de personas para el cual la religión es algo muy importante, porque en Boyacá la religión sigue siendo algo bastante importante. Las personas y sobre todo las personas de esta edad son bastante apegadas a la religión y a los sacramentos, es algo muy importante para ellos, entonces más que todo por eso lo elegí. Entonces pues la población ya la mencioné. Entonces el proceso se hizo fue por medio de una encuesta. En un principio no tuve una encuesta lo suficientemente estructurada porque me basé mucho del módulo 1, en el cual pues ahí nosotros escuchábamos los audios para transcribirlos y nos dábamos cuenta de que en estos audios era como una conversación más fluida, una conversación no totalmente estructurada, sino una conversación como más espontánea, por así decirlo, y eso fue lo que yo intenté hacer en un principio, hacer una conversación espontánea de la cual pudiera sacar ciertos elementos. Sin embargo, no tardé mucho en darme cuenta de que esto iba a ser complicado, sobre todo para el tema de la sistematización. Porque pues si me quedaban preguntas demasiado distintas para todos, el tema de la sistematización se me iba a complicar bastante. Entonces después de por ahí las primeras 3 personas, ya realicé una encuesta mucho más estructurada. ¿Qué sería esta? Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es su religión? ¿Cuál es el sacramento más importante? ¿Por qué ese es el sacramento más importante? ¿Qué se hace normalmente en el ritual del bautizo? ¿Qué piensa de la primera comunión? ¿Qué se hace normalmente en el ritual de la primera comunión? ¿Qué elementos se llevan en el rito de la primera comunión? ¿Qué cambia en la vida de un joven luego de que hace la primera comunión? ¿Qué se hace en el ritual del matrimonio? ¿Y qué piensa de las parejas que viven en unión libre? Entonces, más que todo, esta encuesta se hizo basada un poco en las primeras 3 personas que respondieron. Como que lo que yo veía que ellos tenían como más, como que podían hablar más sobre ello, que tenían más cosas que decir sobre ello. De ahí como que me fui guiando para poner pues esas mismas preguntas ya un poco más estructuradas para preguntárselas al resto de las personas. Y pues como ya decía también antes, siento que estas preguntas lo que hacen es como tomar del hablante como esas cuestiones léxicas de cómo le dicen a ciertos elementos de estos rituales. Mencioné 3 en específico que son el bautizo, la primera comunión y el matrimonio, y pues para con eso es como poder registrar del hablante qué piensa sobre ellos, qué se hace en cada ritual, qué elementos se llevan en cada ritual, sí, como para sacar estas cuestiones léxicas, pero al mismo tiempo que se viera reflejada como su manera de ver pues esta situación de la religión. Y pues fue evidente que pues esa población más que todo pues sí está todavía muy conectada con lo que es la religión y es algo como muy importante para ellos. Entonces pues bueno, la metodología de aplicación, las primeras por ahí 6 personas las hice presencialmente. Entonces las primeras 4 personas fueron de Boyacá. Fue allá en Boyacá que yo los entrevisté, yo fui allá y los entrevisté. Las siguientes 2 personas las entrevisté acá como en mi barrio. Sin embargo, pues esas 2 personas que menciono también son de Boyacá, solamente que viven acá. Entonces, bueno, digamos que tenemos 6 personas de Boyacá y luego hubo otras 5
que ya son de Bogotá y que la encuesta se les hizo a través de audios de WhatsApp. Lo cual fue pues una metodología que me pareció muy chévere, que me gustó mucho porque siento que las personas al grabar un audio y sin que alguien esté como al frente preguntándoles, diciéndoles cosas, están como mucho más libres de poder decir lo que quieran, de como explayarse, por así decirlo. Entonces pues sí, me enviaban como audios muy interesantes en los que tocaban puntos de vista interesantes que no sé si los hubiera podido lograr estando yo ahí. Entonces pues esa me pareció una metodología muy chévere, como esto de los audios, como para que las personas igual y no se sientan intimidadas con lo que uno les pregunta, sino que tengan como más libertad de hacerlo. Y bueno, entonces estas últimas 5 personas sí ya son de acá de Bogotá, como ya lo había mencionado. Resultados. Bueno, creo que en esta parte de los resultados pues fue un poco difícil para los pasantes porque creo que esta es la parte que íbamos a ver más a fondo en el tercer módulo. Entonces pues hicimos como, sí, un análisis en lo que pudimos. Bueno, por mi parte lo que yo analicé fue que las personas de Boyacá tienen una conexión mucho más espiritual con lo sagrado, con lo que es la religión y con lo que son los sacramentos. Como que no hacen los sacramentos por obligación, porque toque o porque sea algo como obligatorio, sino porque eso hace de verdad parte de su forma de vida. En cambio, como que las personas de acá en Bogotá lo ven más como algo mucho más formal. Entonces, cuando les preguntaba, por ejemplo, que para qué el matrimonio, entonces era como sí, porque es que eso nos permite hacer cosas legales mucho más fácil, nos permite sacar el papel ilegalmente mucho más fácil. Cuando preguntaba qué cree de las personas que viven en unión libre, pues las personas de Boyacá me decían más que todo que pues que no se debería hacer porque pues la religión dice que no, pero que igual no se debe juzgar a nadie, así como que sí, siendo algo mucho más de su estilo de vida. En cambio, las personas de Bogotá, ya lo que decían, por ejemplo, de la unión libre, era que era mucho mejor para si en algún momento quería separarse la pareja, que no hubiera como en medio cuestiones legales que lo impidieran. Entonces, pues sí, esas fueron como diferencias marcadas entre las personas de Boyacá y las personas de Bogotá. Igual acá en Bogotá como que es mucho más fácil encontrar a alguien, por ejemplo, cristiano o alguien evangélico. En cambio, en Boyacá sí solamente son personas católicas. Esa también fue otra diferencia. Y pues todo eso se vio como remarcado como tal en los mapas. Entonces, pues en total salieron 10 mapas, obviamente de las 10 preguntas, que son estos que estoy mostrando acá. Entonces, por ejemplo, como vemos el punto fucsia, muestra que, por ejemplo, la respuesta de la persona sobre por qué le parece es el sacramento más importante. Por ejemplo, ahí alguien respondió que el bautizo y dijo que porque todos nos tenemos que bautizar, o sea, como algo como totalmente formal, totalmente como porque toca un poco diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Boyacá, que ya entonces la respuesta fue porque entramos a la familia de Dios. Entonces es como algo ya muy espiritual y conectado con su modo de vida, por así decirlo. Y pues así hubo personas que decían que piensa en la primera comunión, las personas de Bogotá pues que no le parece importante. Digamos que estos puntos de no aplica, en realidad no fueron como porque no obtuve respuesta, sino fueron más que todo cuando hice la encuesta al principio de que no la tenía correctamente estructurada. Entonces por eso como que en algunas partes tuve que, pues no puse como la misma pregunta de la encuesta, por eso quedó con no aplica, pero no fue porque no lo hubiera hecho o no me lo hubieran respondido. Entonces bueno, eso por ese lado. Entonces sí, por ejemplo, en este tipo de preguntas que algunas personas decían que los niños en la primera comunión llevan un cirio, otros decían que llevan un velón, otros una vela, así como que eran así cosas distintas. Entonces por eso mismo fue que elegí como ese tipo de preguntas. Esa pregunta que era, por ejemplo, ¿qué cambia en la vida de un joven cuando hace la primera comunión? Entonces, digamos, en Boyacá respondían, cambia mucho porque ya los consagra más a Dios. En la primera comunión ellos son más conscientes del sacramento que realizan. Entonces, como siempre, como algo muy espiritual, algo muy legado a la vida de ellos. En cambio, ya en lo que es en Bogotá, ya es como nada, que ya después que quiera va y se confiesa y comulga o eso.
Eso es como la devoción que él tenga, ¿sí? Pero entonces ya no es como algo tan unido a Dios, como tan apegado a su vida diaria, como tan espiritual, sino que es algo como más formal, por así decirlo. Entonces como que sí, las diferencias más marcadas que hubo fue pues entre ambos departamentos como tal. Entonces, pues sí, esta fue la última pregunta, que es qué piensa de vivir en unión libre. Entonces, como vemos, en Boyacá responden que se supone que eso es vivir en pecado. Y en Bogotá ya responden que para su concepto, no, en Bogotá ya responden que entonces no cree que tenga nada de malo, como vemos en el punto azul. Entonces, sí son como diferencias bien marcadas entre una cosa y la otra. Entonces, pues nada, eso sería como por ese lado. De eso fuera como la presentación de los 10 mapas que se lograron y pues de las entrevistas como tal que se lograron. Ahora, en la parte de la proyección, ¿en qué tipo de proyecto o temas creen ustedes que la metodología de la geografía lingüística puede utilizarse favorablemente? De una idea de posibles proyectos, trabajos o campos en los que sea provechoso el uso de mapas lingüísticos y expliquen por qué. Entonces, bueno, creo que en esta parte no está suficientemente clara la pregunta de si deben existir, o sea, de si tiene que ser algo que no tiene que existir todavía, como que lo estamos proponiendo por primera vez. Pero bueno, los que a mí se me ocurren, pues son, por ejemplo, en primer lugar, y que sé que ya existe, pero entonces pues no sé si tiene que existir o no, pero siento que es un campo muy importante y es en el del registro en diccionarios, como tal, registros como la RAE, que entonces pueden registrar una palabra como guarapo y uno puede buscar y ver que es cierta palabra proveniente de cierto departamento, como para eso, para registrar qué significa cada palabra en cada región específica, y pues sí, para registrarla como para visualización todos, por así decirlo. Otro campo en el que me parece muy importante este tipo de procesos es en el campo de la lingüística computacional, en la que por ejemplo, se le enseña como tal a la máquina a reconocer este tipo de palabras que son muy regionales, pues que le pueda entender de cierto modo a la persona y pueda, digamos, encontrar búsquedas con respecto a lo que está diciendo. Por ejemplo, que alguien le diga a Google, a Alexa, a Siri, a ese tipo de máquinas que es por audio, que entienden, bueno, no solamente por audio, sino también escribiendo la palabra en Google, y que puedan entender qué es a lo que se está refiriendo. Por ejemplo, al momento de traducir también. Entonces, que si se va a traducir la palabra guarapo, pues obviamente va a quedar igual porque es una palabra muy específica, pero como ese tipo de cosas en cuanto a la lingüística computacional, siento que es muy importante esta área ahí. Y la última sería entonces para ver la vitalidad de las lenguas en ciertas zonas. Entonces, como para ir mirando en esta zona qué palabra se usa con respecto a las generaciones más nuevas y a las personas pues de más edad, qué diferencias hay, cuáles palabras o qué tipo de cosas están perdiendo su uso. Para eso siento que sería muy importante. De resto pues ya sería para proyectos muy específicos, pero para esos tres campos me parece bastante relevante. Sé que ya existen, pero pues igual los quería mencionar. Y pues eso sería. Entonces pues muchísimas gracias Alejandro y Daniel, y pues nada, eso sería todo. Hasta luego.